A ver, sí, me parece bueno. Está bien, bueno, buenas tardes, hoy es 7 de mayo de 2025 y en esta nueva edición del Seminario de Física y Cómputo agradecemos al doctor Jonathan Zamora del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, quien va a impartir la plática con título Desarrollo de aleaciones magnéticas para aplicaciones tecnológicas emergentes. Y antes de darle la palabra, pues quisiera dar una breve semblanza del doctor Zamora, ¿no? Actualmente es investigador asociado C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Es ingeniero mecatrónico por el Instituto Tecnológico de Apizaco. Luego realizó maestría y doctorado en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la UNAM y ha realizado estancias postdoctorales, estancias de investigación en España, en el IPICIT, o sea, en San Luis Potosí, en la UNAM, ¿no? Ha sido docente en programas de posgrado y licenciatura en la UNAM y en el IPICIT, ¿no? Impartiendo cursos especializados en tópicos de materiales y magnetismo. Cuenta con 24 publicaciones científicas, es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y su tema de trabajo es el desarrollo de aleaciones vítreas, nanocristalinas y multicomponentes o de alta entropía con propiedades magnéticas y magnetocalóricas mediante técnicas avanzadas como la solidificación rápida. Bueno, dada esta breve presentación, le damos la palabra al doctor Zamora. Adelante. Muchísimas gracias. Antes que nada, deseo y quiero agradecer a los organizadores para poder impartir esta charla. Y entonces empezaremos justamente hablando un poco sobre el desarrollo de aleaciones magnéticas, como lo dice el título, que vamos a iniciar con lo que es propiamente el magnetismo. El magnetismo sabemos que pues, es una fuerza invisible, que en realidad es un fenómeno completamente físico y el cual está constituido por fuerzas de atracción y repulsión. En realidad es un fenómeno completamente cuántico. El origen es cuántico, pero siempre lo tratamos de manejar de una manera muchísimo más sencilla, mucho más entendible, y siempre tenemos, o en algún momento de la vida hemos tenido esta práctica de secundaria de acercar un imán con limadura de hierro y ver cómo se generan los polos magnéticos. En realidad, ¿cuál es el fenómeno de atracción? Y además sabemos que en la naturaleza existen tres elementos que por sí mismos son magnéticos, es decir, no necesitamos aplicar ninguna corriente, ningún campo magnético externo, sino por sí mismos generan un momento magnético diferente de cero, que es el caso del hierro, el níquel y el cobalto. Y por otra parte, también tenemos aquellos materiales que son considerados como tierras raras, en realidad de la familia de los lantánidos, que poseen un momento magnético también que se puede generar por sí mismo, pero a temperaturas bajas. Habitualmente a temperatura ambiente, estas se comportan como materiales paramagnéticos, pero a bajas temperaturas podemos tener una respuesta magnética diferente, un momento magnético diferente de cero. Y también sabemos que poseen otras componentes físicas, como propiamente como la radiación y el electromagnetismo, que están estrechamente relacionados con el fenómeno del magnetismo. En realidad, actualmente, pues todo lo que nos rodea, o prácticamente todo lo que nos rodea, tiene que ver con el magnetismo o está asociado con ello. En realidad sabemos que, por ejemplo, el origen de pues aquellos que eran los barcos mercantiles de los años 1500, 1600, pues usaban, se dirigían realmente por brújula, no tenían un sistema complejo como el que actualmente se tiene para poder decir que pues, todo es un medio electrónico, no, simplemente era una brújula y entonces por el campo magnético asociado directamente al planeta, podíamos o se podían posicionar. Actualmente, pues, lo que son audífonos, cuestiones o sistemas de domésticos, como lo que es una licuadora, una lavadora, el- una bomba para poder hacer circular agua dentro del domicilio del hogar, pues bueno, está relacionado con la generación de campos magnéticos,
lo que es el refrigerador convencional, los imanes que se pegan en un refrigerador, los equipos de cómputo, transformadores de luz, eh, almacenamiento de datos como discos duros, cargas inalámbricos a través de los celulares y estos nuevos, ya sea celular o audífonos, eh, memorias, todos estos dispositivos, pues en realidad tienen un comportamiento magnético, una razón del magnetismo. Incluso teléfonos ahora que ya están de moda, los teléfonos plegables, todo esto está relacionado con el magnetismo. ¿Y por qué entonces el desarrollo del magnetismo, qué tan importante es en realidad? Pues tiene que ver que si nosotros hacemos una búsqueda en algún buscador de carácter científico como Web of Science e introducimos la palabra magnetic properties, pues nos dice en realidad cuáles son los temas principales donde se desarrolla la investigación en propiedades magnéticas de los materiales. Entonces podemos observar que el mayor número de investigación está asociada directamente a la física, como lo mencioné, pues es un fenómeno físico y es completamente entendible, a la ciencia de materiales, que es la segunda con mayor cantidad de similitud con propiedades magnéticas, y después podemos observar que hay ingeniería, química, otros temas asociados a la ciencia de la tecnología, bioquímica, espectroscopía, matemáticas, mecánica, entre otros términos. Entonces, en realidad podemos decir que las propiedades magnéticas están relacionadas a la física, a la ciencia de materiales, a la ingeniería y a la química fuertemente, están estrechamente relacionados. Y así es, en realidad, así es como podemos entender y como podemos em, tratar de resolver algunas incógnitas que actualmente se siguen presentando con algunos materiales de respuesta magnética. Un claro ejemplo de ello, pues bueno, tiene que ver con algo que todos hemos usado, hemos trabajado, que lo tenemos en diferentes dispositivos y que como lo mencioné, son los imanes. En realidad todos sabemos que un imán, pues es aquello que tiene la posibilidad de atraer o repeler algún metal, dependiendo, por supuesto, de algunos campos magnéticos o cuando son entre imanes existe esa repulsión, pero los imanes permanentes más empleados o que se han considerado a lo largo de la historia que es empleados por la humanidad, pues es la magnetita, que es el mineral, el alnico, que fue una familia o es una aleación en la cual se descubrió y tuvo un gran auge, las ferritas, que son a base de óxidos, y los imanes permanentes de tierras raras. En realidad, actualmente todos los imanes permanentes más potentes son a base de tierras raras. Y aquí tenemos una de las principales causas que propicia continuar con una investigación a nivel mundial en la comunidad científica, desarrollar nuevos imanes permanentes por el contenido de tierras raras. Como bien sabemos, los principales yacimientos a nivel mundial o el principal yacimiento, por decirlo directamente, pues se encuentra en Asia y es dominado por China. China tiene el control sobre todas estas tierras raras y en realidad, pues es una limitante en el sentido para el resto de países que no contamos con yacimientos de tierras raras, el poder adquirirlas. Pero si nosotros observamos entonces esta evolución de los imanes que yo les mencionaba, bueno, podemos observar que en la década de 1920, en toda esa década, pues surgen lo que son los aceros, posteriormente aparece una nueva generación de aceros, pero tenemos dos ejes principales, que es el producto de energía máximo, nos da a entender la capacidad de almacenamiento de la energía por parte del imán, y por supuesto el tiempo que ha pasado, los años que han pasado. Entonces vemos que están los aceros como el de menor capacidad de almacenamiento de energía. Tenemos alguna aleación como platino cobalto, como los alnico. Posteriormente tenemos un gran auge con lo que son las ferritas en la década de los 60. Empiezan a desarrollarse. Las ferritas se dan cuenta que son baratas, fáciles de producir, que realmente tienen una capacidad de almacenamiento de energía atractivo, pero no es lo suficiente para desarrollar nuevas tecnologías. Entonces surge un poco a la par en el boom de lo que son las ferritas, lo que son los imanes samario cobalto.
Cuando surgen estos imanes, pues hay una gran revolución. Hay una gran revolución porque nos damos cuenta que se pueden almacenar muchísimo más energía que nos permitían las ferritas. El problema es el costo. Costo por tener tanto una tierra rara como el samarro y además el cobalto por sí mismo es caro. Es lo mismo un poco lo que ocurrió con las aleaciones de platino cobalto, los altos costos de los elementos puros, bueno, pues no favorecen el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Pero una vez que se tienen los samario cobalto, empiezan a observar, empiezan a hacer pruebas con otros tipos de elementos y surge realmente el boom de los neodimio hierro boro. Entonces, se obtienen imanes o aleaciones previamente de neodimio hierro boro que sirven como materiales precursores para la obtención de un imán permanente, que son los más importantes actualmente. Como lo decía, todos aquellos que tenemos unos audífonos pues que se consideran como de alta gama, de gran calidad, suelen tener imanes de neodimio hierro boro que pues eso nos da una calidad de audio, nos genera una gran capacidad para poder tener ahí muy buenos bajos y por supuesto, bueno, cuando van respaldados por X marca, la que sea, pues bueno, habla de la calidad de producción del material, pero sobre todo del imán que nos permite eh, poder tener esa calidad de audio. Y como le decía, no solamente para este tipo de artefactos, sino en realidad de muchas tecnologías que tenemos actualmente, se ven beneficiadas con estos sistemas de tierra rara, base de tierra rara. Para eso, pues, en realidad lo que es una propuesta de investigación, pues, es buscar alternativas que puedan ser más baratas. ¿Por qué más baratas? Bueno, por una cuestión simple y llanamente de costo-beneficio. Entonces, si nosotros somos capaces de interpretar lo que es la ciencia e ingeniería de materiales, nuestro tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales, que tiene que ver con la microestructura, la síntesis y el procesamiento, la composición y el desempeño del material, nos conlleva a poder diseñar y fabricar materiales con alto desempeño, materiales que sean amigables con el medio ambiente y además que materiales multifuncionales. Entonces, para ello, pues surge la necesidad de empezar a buscar alternativas a las aleaciones convencionales que teníamos, como lo que les mencionaba de los aceros, al níquel, lo que son los amario cobalto, los platino cobalto, los neodimio hierro boro. Entonces, podemos encontrar nuevos sistemas, nuevas alternativas como los sistemas multicomponentes, que se han estado estudiando durante los últimos 20 años y en la cual nos propicia o nos ha demostrado que son capaces de almacenar hidrógeno, que sirven para un blindaje electromagnético, que sirve también para aplicaciones termoeléctricas, para recubrimientos funcionales, el diseño de sensores, sustancias que sirven como sustancia para sistemas de refrigeración. En realidad, en este momento, los sistemas multicomponentes han llamado muchísimo la atención porque son sistemas completamente nuevos en los cuales todo el mundo estamos tratando de investigar en qué se basan las propiedades que puede dar o que están dando como resultado, que algunas de ellas son muy, muy llamativas en algunos otros casos, pero en realidad no son capaces de superar sistemas tradicionales, sistemas convencionales que tenemos para diferentes aplicaciones como sensores, como actuadores, pero sí algunas otras alternativas que en las cuales realmente nos está llamando muchísimo la atención. Pero en realidad un sistema multicomponente o de alta entropía, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cuál es la diferencia con un sistema de aleación o una aleación convencional? Pues en realidad una aleación convencional, pues sabemos que parte de uno o dos elementos como mayoritarios o base y después adicionamos proporciones que consideramos que sean mejor para obtener una aleación, como los aceros. Entonces, base hierro carbono y de ahí podemos adicionar 1 o 2% de cromo, 5%, vanadio, níquel, qué sé yo, diferentes elementos. Los elementos de alta entropía o multicomponentes son aquellos, una definición muy, muy sencilla de entender, pues son aquellos que poseen 5 más elementos metálicos y que van a oscilar entre el 5 y el 35% atómico del total de la aleación.
y nos permite además adicionar, sí, unos pequeños porcentajes de elementos adicionales o como un poco parecido a lo que es un dopaje, ¿no? Nosotros si vemos eso, van a decir, bueno, pero ¿qué es lo que cambia? En realidad lo que cambia, pues es el empaquetamiento atómico que tenemos en este tipo de materiales. Una aleación convencional, como lo dije, pues tenemos una matriz y tenemos diferentes átomos donde podemos tener un ordenamiento pues muy bien definido dependiendo de la estructura cristalina que se tenga. Pero en una aleación multicomponente o de alta entropía, lo que ocurre es de que podemos seguir teniendo un ordenamiento cristalino pues muy simétrico, muy sencillo, muy fácil de trabajar, pero con diferentes átomos, con diferentes radios. Y ahí es donde surge un poco el decir, bueno, entonces parece que pues también como una aleación convencional, pues en realidad no tanto porque no se rige y no se basa en las mismas, pues vamos a decir, las reglas que existen en la metalurgia para obtener una solución sólida, por ejemplo, pero sí nos permite obtener sistemas en realidad amigables, sistemas con estructuras simétricas y muy bien definidas. Eso es en cuestión de una definición simple y llana, que en su momento, cuando surgen las aleaciones, que fue más o menos en el 2004, cuando se da eh, el primer reporte de los sistemas de alta entropía, pues bueno, se define de esa manera, pero realmente termodinámicamente, ¿cómo lo podemos definir? Pues en realidad es la suma de las componentes de cada uno de los elementos y tiene que ver o está asociado con una entropía de mezcla y lo que es, pues propiamente la entropía propia del material. Entonces nos dice una definición muy, muy sencilla que nos dice que la suma de todas estas componentes del sistema pues nos debe dar como resultado un valor mayor a 1.5 R, donde R es la constante de los gases, para poderlo considerar como un sistema de alta entropía. De ahí realmente la diferencia de decir si es un sistema de alta entropía o un sistema multicomponente, porque no necesariamente que tenga muchos elementos quiere decir que va a ser un sistema de alta entropía, podría ser un sistema multicomponente, si estrictamente hablando, pues no cumple con esa regla desde el punto de vista termodinámico. Ahora, entonces, bueno, hablé un poco o inicié hablando sobre lo que es, pues, el magnetismo, sobre una de las aplicaciones más importantes que tenemos, que es la generación de los imones permanentes. Pero si nosotros ahora hacemos una nueva búsqueda de sistemas de alta entropía en Web of Science, que es un buscador de carácter científico y es de los más usados a nivel mundial, podemos observar que a partir del surgimiento del término de alta entropía en 2004, que empiezan a darse las primeras publicaciones, a la actualidad ha tenido un crecimiento exponencial. Y no solamente en el número de publicaciones de trabajo, sino en las citas. Incluso por primera vez, el año pasado, en 2024, rebasó las 10.000 citas estos trabajos asociados directamente con sistemas de alta entropía. Y dentro de estos sistemas de alta entropía, por supuesto que también existe el- la, la tensión por ver si podemos obtener sistemas de alta entropía con una respuesta magnética. Y sí lo hay. En realidad el origen de los sistemas de alta entropía se da como consecuencia de buscar nuevas aleaciones que tengan propiedades mecánicas óptimas. Pero en esa búsqueda de decir, ah, bueno, vamos a probar con diferentes elementos, pues surge la necesidad o a alguien se le ocurre decir, ah, bueno, vamos a involucrar elementos como el hierro o el cobalto o el níquel que les mencionaba, que poseen un momento magnético diferente de cero y por tanto se obtuvo una respuesta magnética. Y entonces dijeron, ah, bueno, pues ahora hay que buscar la posibilidad de optimizar ello. Entonces, bueno, aquí vemos la importancia de estos nuevos sistemas, la importancia del magnetismo, que puede ser fundamental para el desarrollo de nuevas aleaciones. Y entonces decimos, ah, bueno, ok, perfecto. Y entonces cuando se empiezan a estudiar los sistemas de alta entropía, todo el mundo empieza a hablar de propiedades únicas y complejas que tienen estos sistemas. ¿Cuáles son o cuáles son las más destacadas? Pues bueno, se dice que presentan propiedades mecánicas excelentes, tanto en altas como bajas temperaturas. Lo que él mencionaba, que en realidad el surgimiento de estas aleaciones está asociado directamente con lo que es la propiedad mecánica de las aleaciones, que en realidad sabemos que, pues, lo que son las respuestas mecánicas de las aleaciones es muy importante para un comportamiento mecánico.
Pero no solamente eso, también se dan cuenta que los sistemas de alta entropía pueden poseer buena resistencia a la corrosión e irradiación, que es otra línea que también está en este momento muy fuerte para cuestiones de eh, plantas nucleares, incluso poderlas usar en la implementación como paneles o placas para evitar esta contaminación, ¿no? Que se podría dar. Existen también nuevos mecanismos de fortalecimiento, existen fenómenos que en realidad no se presentaban en aleaciones convencionales. Existe por la parte del magnetismo endurecimiento magnético. Estos materiales, al tener ciertos componentes, habitualmente tienen un comportamiento muy típico de un material ferromagnético suave, es decir, poseen coercitividades pequeñas, campos coercitivos muy estrechos y valores de magnetización intermedios o incluso altos, pero al poseer un endurecimiento magnético ha llamado muchísimo la atención del por qué se está dando, bajo qué condiciones se están dando, y es un área donde también está habiendo mucha oportunidad del desarrollo nuevas vertientes para el estudio de materiales magnéticos. Y también se han observado otros comportamientos como cuánticos, críticos, que en realidad otros efectos también que tienen que ver con algunas cuestiones topológicas, que insisto, esto de momento al ser una línea de investigación relativamente joven, pues mucha gente está muy interesada en desarrollar nuevos sistemas, nuevas aleaciones y sobre todo estudiar todas las propiedades que podemos tener. Y algo que no mencioné, porque en realidad es muy importante y es muy relevante para los sistemas de entropía, pues una gran área de oportunidades de que pues tenemos en realidad muchísimos elementos disponibles para poder tratar de obtener sistemas, muchísimos sistemas, ¿no? Con 5, 6 elementos, 7 elementos, ir variando. Entonces tenemos muchas posibilidades de intercambiar elementos y ver qué propiedades podemos obtener. Pero todas estas propiedades que mencionaba, pues en realidad se dice que la consecuencia de estas propiedades son cuatro factores muy importantes. La primera tiene que ver con la distorsión de la red, o una de las primeras es la distorsión de la red, o la diferencia entre radios de los átomos ahí que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar eso? Pues en realidad una distorsión de la red que promueve la velocidad de reacción, diferente tamaño atómico también nos va a generar una energía de enlace y una estructura cristalina, e impide también el movimiento de dislocaciones y conduce a un fortalecimiento de la solución. En realidad lo que se busca con estos sistemas originalmente pues, era una formación de una solución sólida. También tenemos el factor que es importante, pues de la alta entropía, que nos dice que va a mejorar la formación de una fase o de la fase de la solución sólida en una estructura cristalina simple. Y al decir simple, pues me refiero a una estructura cristalina con alta simetría, como son las cúbicas, que en realidad al inicio o al inicio para estudiar estos sistemas, pues esperaban que se obtuvieran pues sistemas complejos. Y lo más sorprendente es que no, pues obtenían estructuras simples como las cúbicas, pueden ser FCC, BCC, en algunos casos incluso algunas hexagonales, pero típicamente pues se forman estructuras simples. Restringe también la formación de compuestos intermetálicos, por eso podemos obtener una solución sólida. Otro de los factores, pues, es una difusión lenta, es decir, reduce la tasa de difusión, es extremadamente lenta y entonces, por tanto, pues reduce la tasa del engrosamiento entre partículas, incrementa la temperatura de recristalización y conduce a una estructura nanocristalina, que podría ser el caso. Aquí también hablaré un poco más adelante sobre los procesos de fabricación o de obtención de estas aleaciones y justo que también pueden favorecer aunado a este fenómeno de la difusión lenta, pues a la generación de nanoestructuras. Tenemos el efecto cóctel, que en realidad es una sinergia inesperada, no se tenía contemplada inicialmente cuando se empezaron a desarrollar estos sistemas de alta entropía, que tiene que ver con dos factores. El primero, la interacción entre los elementos sí, los elementos que componen al sistema, y el segundo, pues es el impacto indirecto de los elementos. Se dice que pues cada uno de los elementos otorga una propiedad en particular que se va a ver reflejada en lo que es el sistema final, la aleación propiamente. Entonces, por decir algo, si yo agrego cromo, pues yo esperaría que mi aleación va a ser altamente dura y además a lo mejor va a poder inhibir o apaciguar lo que es la corrosión en la aleación.
Y aquí toco el tema de métodos de fabricación. ¿Por qué? Porque pues, existen varios métodos de fabricación, existen algunos también técnicas de entendimiento desde el punto de vista eh, teórico con cálculos que nos permite explorar, que nos permite entender de mejor manera lo que son los sistemas de alta entropía. Y en realidad pues vamos a hablar sobre técnicas experimentales de alto rendimiento como es la manufactura aditiva, como es el cost-sputtering y como es la difusión múltiple. En realidad son técnicas sofisticadas que deben de tener un alto control y que también es cierto que no todos los laboratorios, no todas las industrias pues tienen acceso a este tipo de técnicas. Por otra parte, tenemos las técnicas computacionales que realmente son fundamentales para el desarrollo de estas nuevas aleaciones y su entendimiento, como puede ser el machine learning, que está en este momento en un momento muy importante en el desarrollo de la investigación, de la adquisición de datos, de información, de promover y de proveer nuevos datos para la fabricación de estos sistemas. CalPad, no es más que un software prácticamente que nos ayuda a predecir la formación de ciertas fases o estructuras cristalinas a partir de los elementos constituyentes, y cálculos como DFT, es un poco más convencional, que también nos permite poder obtener ciertas propiedades de nuestro material, estructura electrónica, algunos factores que podemos tener directamente del material, entre otros datos también de mucho valor agregado que puede tener un estudio. Y tenemos un proceso mucho más convencional, más tradicional, que puede ser el casting, es decir, fundir un material o fundir nuestra aleación, nuestros elementos puros, y vaciarlo, verterlo en un molde del material que sea y obtener una pieza metal. Y algunas otras técnicas, como lo que es el melt spinning, que es considerada también como una técnica de solidificación ultra rápido por el alto coeficiente de enfriamiento que puede tener esta técnica. Nos permite alcanzar una rapidez de enfriamiento hasta de 10 a las 6 Kelvin sobre segundo. Entonces, prácticamente es un proceso en el cual, en cuanto el material hace contacto con la rueda de cobre que está girando a altas revoluciones, pues solidifica inmediatamente. Entonces, eso también nos permite poder obtener materiales incluso vítreos, nanocristalinos o completamente cristalinos. Eso depende mucho de los elementos involucrados en el sistema de estudio. Y para ello, pues en realidad nosotros, o esta línea de investigación que yo trabajo junto con mis estudiantes, el grupo de trabajo en el cual me encuentro, pues usamos o hacemos uso de un horno de arco eléctrico en el que nos permite fundir los elementos puros, obtener una aleación maestra, y una vez que tenemos la aleación maestra, la procesamos a través de la técnica de melt spinning, que no consiste más que en una rueda de cobre girando a altas revoluciones por minuto, un crisol de cuarzo donde se introduce la aleación maestra que se fabricó previamente en un horno, en el horno de arco eléctrico, y por efecto Joule, porque tenemos un inductor, por efecto Joule, promovemos o provocamos lo que es la fundición de la aleación nuevamente. La llevamos a un estado líquido en el cual posteriormente vamos a inyectarlo por una diferencia de presión, a una diferencia de presión que tiene que ver con un gas que usamos, que suele ser un gas noble para evitar la oxidación, para cuidar tener una atmósfera controlada y obtener un material en forma de cinta metal. No tenemos un bulto directamente, no tenemos un material macroscópico a gran escala. Tenemos cintas metálicas de espesores de 30 a 60 micras típicamente y longitudes variables. En realidad, una vez que tenemos el material, pues nosotros lo que hacemos pues, es hacer una caracterización de ese material de estudio, de interés, a través de técnicas muy básicas, pero también muy poderosas y muy complementarias entre ellas, que nos permiten pues examinar a detalle eh, todo lo que confiere la microestructura, la propiedad física, incluso hasta la propiedad mecánica, dependiendo de esta caracterización. Y realmente iniciamos por una eh, técnica muy fundamental y muy básica en la ciencia de materiales como la difracción de rayos X. Eso nos permite definir si el material que tenemos es cristalino, si el material que tenemos es a lo mejor con una estructura vítrea, y
Eso lo podemos complementar a través de ¿qué? De microscopía electrónica de barrido, que nos permite también ver la morfología, que nos permite ver contrastes químicos, que nos permite determinar la dispersión de los elementos sobre lo que es nuestra aleación, nuestro material de estudio. Complementaria a ellas para determinar lo que es exactamente la microestructura y la estructura, pues podemos hacer estudios de microscopía electrónica de transmisión, que en realidad nos permite saber el ordenamiento, saber el tipo de estructura cristalina. Y todo esto, estas tres técnicas en particular, pues nos permiten dilucidar la microestructura y la estructura. Poder decir, ah, sí, claro, rayos X me indica que tengo una celda simple como una BCC y T me corrobora la información. Y a lo mejor por microscopía electrónica de barrido, pues veo la microestructura, de cómo se comporta, cómo está, incluso la dispersión, ¿no? O incluso cuando tenemos materiales de carácter vítreo, nuestra dispersión elemental, pues debe ser completamente homogénea. Que también, si tenemos la solución sólida, pues debe de ser de esa manera, debe ser completamente homogénea. Y cuando tenemos incluso materiales con transiciones estructurales, pues nos apoyamos en análisis diferencial de barrido, conocido también como DCC, en la cual nos permite ver esas transiciones estructurales que ocurren en el material. Cuando nosotros calentamos o enfriamos, o tenemos un ciclo completo, ¿no? De enfriamiento y calentamiento. Y para realmente estudiar las propiedades magnéticas, la huella dactilar del material para decir, ah, claro, tiene una respuesta magnética y se comporta de la siguiente manera, usamos magnetometría de muestra vibrante. Podemos usar un magnetómetro de muestra vibrante, podemos usar un PPMS para medir propiedades físicas del material y podemos entonces determinar la calidad del material magnéticamente hablando y también saber si es un material magnético suave, un material magnético duro, es decir, si nos sirve para poder almacenar energía, como el caso de los precursores o el caso de los imanes permanentes, en los cuales puede retener el material propiamente energía y entonces nosotros podemos determinar cuál es la cantidad de energía que puede almacenar el material. Pero también nos permite poder definir y saber entender cuál es la temperatura de transición, es decir, cuando pasan de un estado ferromagnético a un estado paramagnético. Es cuando se puede atraer o puede atraer un material metálico y en el momento en que ya no lo puede hacer, donde ya no tiene esa capacidad de atracción. Entonces, hay una transición magnética y eso nos permite, esta técnica nos permite poder observarla y definirla. Es como en el caso de los materiales con transiciones estructurales, pero aquí es con transición magnética. Entonces, también una herramienta muy, muy interesante, muy atractiva, que nos permite obtener esta información. Y además podemos hacer muchas otras obtenciones de datos que nos van a ayudar a determinar el comportamiento magnético del material. Y para ello, bueno, quiero hablar de algunos de los sistemas que hemos desarrollado, que hemos publicado, que estamos trabajando incluso con algunas variantes, por ejemplo, un sistema hierro, cobalto, níquel, boro, con la sustitución de un metaloide que adicionamos, que es el silicio o el germanio, estamos sustituyendo y decimos, ah, bueno, ¿qué puede ocurrir? En realidad aquí también existe una subclasificación dentro de los materiales de alta entropía que yo decía, ah, sí, claro, obtenemos estructuras simples, obtenemos estructuras como las cúbicas o que puede ser hexagonal, pero en realidad también podemos obtener materiales con estructura vitral. Es decir, no tenemos un ordenamiento periódico en la estructura cristalina. Y eso justamente pues lo podemos observar en el patrón de difracción de rayos X, donde podemos ver un máximo donde habla de el acomodo aleatorio por parte de los átomos. Y una vez que obtuvimos esto, bueno, nosotros dijimos en realidad pues necesitamos corroborar que se trate de un material amorfo, que es lo que nos dice, o vitrio, que nos está diciendo inicialmente la técnica de difracción de rayos X, y entonces se somete a un estudio a través de microscopía electrónica de transmisión y corroboramos que efectivamente es material amorfo. ¿Por qué? Porque tenemos solamente un halo difuso. No tenemos anillos, no tenemos puntos, tenemos un halo difuso, lo que nos habla claramente de un material amorfo. Y complementariamente al hacer microscopía electrónica de barrido, pues vemos la dispersión homogénea, no podemos observar microestructura porque no la hay, pero sí vemos la dispersión homogénea de los elementos y además
al hacer espectroscopía de rayos X característicos, pues vemos que también están presentes los elementos de partida de lo que es el sistema. Con excepción del boro, al tratarse de un elemento ligero, pues el resto que fue hierro, cobalto, boro, perdón, níquel, silicio o germanio, pues se detectó sin ningún inconveniente a través de esta técnica. Otro sistema que también estamos explorando y estamos desarrollando, pues son los sistemas de manganeso, hierro, níquel, germanio, silicio, donde aquí sí es una estructura cristalina y que incluso aquí tenemos una estructura hexagonal, una estructura del tipo hexagonal. Y cuando nosotros hacemos también, vemos microestructura, vemos cómo se está formando y hacemos también lo que es nuestro análisis químico para mapeo elemental, para ver la dispersión de cada uno de las componentes, pues vemos que también es homogéneo en función de la proporción de los elementos que se están trabajando. Pero este sistema tiene una particularidad y que no solamente buscamos desarrollar nuevas tecnologías para sensores o actuadores o con lo que mencionaba, sino para algo que es un poco más interesante, que es un poco más atractivo, que es el efecto magnetocalórico en algunas de estas aleaciones. En este caso, podemos determinar que este es un material prometedor para desarrollar sistemas de refrigeración basados en estado sólido, que mencionaré un poquito más a detalle en un par de minutos, pero puedo decirles que este material también sirve como un almacenamiento de energía, pero no la misma energía que hablaba de los imanes permanentes. En realidad tiene que ver más con una cuestión de energía, pues, calórica, que podemos decir que se enfría, que se calienta y que nos permite poderlo usar como una sustancia de trabajo en lo que mencionaba como la refrigeración de estado sólido. Pero también tenemos sistemas un poco más convencionales en los cuales podemos ver que si nosotros hacemos un análisis de estudio, de dispersión de elementos y que les decía que cuando tenemos la solución sólida perfectamente, la tenemos como en el primer caso, donde tenemos un sistema de hierro, cobalto, níquel, cromo, que está completamente homogénea la dispersión, pero en el momento que adicionamos otro elemento, como el caso del disprocio, empezamos a observar que estos elementos em, tienden a comportarse ya de una manera distinta, de una manera diferente. Algunos de ellos tienden a segregarse en las fronteras de grano, algunos se quedan como en la solución sólida. Y entonces eso llama mucho la atención, pero en realidad llama mucho la atención desde el punto de vista microestructural, que decimos, wow, digo, sistemas más convencionales, tradicionales, pueden presentarse estos fenómenos, pero en realidad lo más atractivo fue cuando empezamos a analizarlos o ver su respuesta magnética. Y aquí lo llamativo es justo lo que yo mencionaba, que una de las características o una de estas propiedades que se decían únicas para sistemas de alta entropía era el endurecimiento magnético. Y cuando tenemos un ciclo de histeresis ancho, como es en este caso, habla de un endurecimiento magnético, pero además un endurecimiento magnético a una temperatura muy definida, que son a bajas temperaturas, a temperaturas criogénicas. Y es muy llamativo porque si nosotros observamos los materiales a 150 Kelvin, prácticamente todos muestran un comportamiento de un ferromagnético suave, incluso la que es la base, que no tiene la adición de la tierra rara, se ve casi como un comportamiento paramagnético, es decir, no va a tener ese poder de atracción con otro metal, pero aquí sí, aquí llama muchísimo la atención el desarrollo de nuevas tecnologías. Y entonces, para desarrollar nuevas tecnologías a partir de estos sistemas. Entonces, aquí justamente yace un área de oportunidad para seguir desarrollando si este sistema propiamente no, sí alguno semejante, sí con cierta similitud y sí de extraer las mejores cualidades, porque además los sistemas de alta entropía, como lo mencionaba, la mayoría de los elementos involucrados pues confiere una alta resistencia mecánica y aquí lo que también buscamos es un equilibrio, un balance entre una respuesta mecánica y una respuesta magnética, porque una de las deficiencias de los sistemas o de las aleaciones magnéticas actuales y tradicionales es de que mecánicamente hablando, pues no poseen los mejores valores, el mejor comportamiento. Y entonces también podemos hablar de tecnologías o de técnicas de fabricación más vanguardistas, más recientes, como lo que es
la sinterización por chispa y plasma, conocida también en inglés como SPS, por Spark Plasma Sintering, que en realidad nos permite consolidar material a partir de precursores. ¿De qué manera? Pues pueden ser polvos, a lo mejor se obtuvo una aleación, un sistema a través de metalurgia de polvos, pero pues tenemos polvo y realmente para llevarlo a la práctica, para poderlo implementar en una aplicación, pues es muy complicado trabajar con un polvo. O estas cintas que yo les decía, tenemos cintas a través del proceso de solidificación ultra rápida, pero también para poderlas trabajar o poder decir, ah, claro, voy a diseñar un sensor o voy a diseñar una aplicación, pues también es muy difícil. Necesitamos realmente trabajar con material consolidado, en una escala microscópica considerable, y aquí ya es una técnica que nos permite hacer eso, partir de los precursores como polvos, como cintas, y obtener el material consolidado, como una pastilla. De hecho, lo presento aquí. Tenemos una pastilla de diámetro de 10 milímetros y eso ya nos permite manipularla, podemos implementarla en un dispositivo, en algún sistema. Entonces también es una técnica muy, muy poderosa que en realidad fue una técnica basada para materiales cerámicos, pero después en la metalurgia se empezó a implementar y se dieron cuenta que podíamos obtener materiales altamente densificados, incluso poder controlar el tamaño de grano, que es algo que no ocurre cuando nosotros sinterizamos de manera convencional, es decir, compactamos nuestros polvos y lo metemos a un horno por N tiempo determinado, pues habitualmente esos procesos conllevan el crecimiento de granos por la energía que se está suministrando y además cuando trabajamos con nanoestructuras, pues eso en lugar de beneficiar va a terminar perjudicando. Aquí no, aquí podemos tener un control un poco mejor o mucho mejor porque la verdad el crecimiento es mínimo, los procesos son muy cortos. Es una técnica, la verdad, que permite la obtención de materiales altamente densificados y poderlos implementar, insisto, para desarrollar nuevas tecnologías. Yo les mencionaba del sistema, o perdón, del efecto magnetocalórico, y en realidad decimos, ¿qué es el efecto magnetocalórico? ¿Para qué nos sirve? Yo mencionaba para un sistema de refrigeración de estado sólido. Y en realidad sí, se está buscando diseñar, yo mencionaba también al inicio de la presentación, de buscar sistemas mucho más amigables, mucho más eficientes. Y para este caso, pues hemos podido ver que un sistema habitual de un sistema de refrigeración basado en la expansión y compresión de gas puede ser sustituido directamente por un material de estado sólido con un efecto calórico. Particularmente yo les hablo del efecto magnetocalórico, pero pues existen calóricos de diferente índole, como el calórico, barocalórico, entre otros. Pero el magnetocalórico también permite hacer un ciclo muy, muy comparable, o de hecho completamente comparable con lo que es un sistema de expansión y compresión de gas que tiene cualquier refrigerador en nuestro domicilio. Pero aquí puede ser más eficiente, mucho más eficiente y también lo que hacemos es someter al material a un campo magnético, a diferencia en lugar de hacer la compresión y expansión del gas dentro de lo que es eh, propiamente este ciclo, pues aquí es la aplicación y remoción de un campo magnético. Y lo que va a generar, pues justamente va a ser lo mismo de calentar el material, removemos el campo, enfría, se expulsa el calor y otra vez empezamos, volvemos a aplicar campo, vuelve a calentar y así es, tenemos un ciclo completamente. Insisto, al igual que el ciclo que trabaja convencionalmente en nuestros refrigeradores. Se está buscando migrar hacia esas tecnologías mucho más amigables, más eficientes, relativamente más económicas, porque sí hay algunas limitantes en este momento al ser una tecnología que apenas se está tratando de implementar, que se está incluso desarrollando, más que implementar, se está desarrollando, pues se está buscando justamente pues, reducir gastos, sobre todo en la parte de la generación del campo, qué tan grande debe ser el campo aplicado. Entonces, no debe de superar los 2 teslas para poder ser implementado en un refrigerador convencional. Pero además debo de mencionar que no solamente la refrigeración de estado sólido para temperatura ambiente es la que está llamando la atención, que es lo que tenemos en nuestros hogares, un refrigerador, sino también se ha demostrado que podemos desarrollar tecnologías para refrigeración a temperatura criogénica.
para la liquefacción de gas natural, de hidrógeno, que todo el mundo habla del hidrógeno como el combustible del futuro por su alta eficiencia, y justo a eso nos lleva, ¿no? Las tendencias y el área de interés para estos materiales que pueden poseer un efecto magnetocalórico de sistemas de alta entropía. O sea, en realidad puede estar implementado en sistemas de aire acondicionado, cavas enfriadoras, refrigeración en motores, enfriamiento de bebidas para cuestiones comerciales, cámaras frigoríficas en vitrinas, en la electrónica, por supuesto, en la refrigeración activa en circuitos electrónicos de diferentes dispositivos. Sabemos hoy en día que todos nuestros celulares pues tienden a calentarse cuando los ponemos a cargar o estamos haciendo uso de ellos para ver haciendo streaming o jugar. Entonces tienden a calentar mucho y entonces una manera de disipar rápidamente todo ese calor pues, puede ser a través de justamente algún dispositivo que nos permita enfriarlo con materiales de efecto magnetocalórico. En la biomedicina, pues puede ser para la refrigeración portátil, una especie de hieleras o hieleras propiamente, la liberación controlada y dirigida de fármacos, así como la liquefacción que mencionaba de gases, como lo que es el hidrógeno, el nitrógeno, pues ya el gas natural, que nos da paso y da lugar a lo que es la refrigeración criogénica. Además, nosotros si sabemos la alta demanda de esta energía a nivel global, bueno, es considerablemente alta y se está buscando bu- ahora sí implementar nuevas tecnologías, crear, diseñar, producir nuevos materiales que nos permitan realizar todas estas actividades y funciones que en realidad son sumamente importantes para el desarrollo de la sociedad humana. Y ya para finalizar, pues bueno, no me queda más que pues, mencionar el grupo de trabajo con quienes estoy desarrollando estos sistemas. Algunos están empezando nuevas áreas de investigación, que bueno, aquí intervienen varios doctores, varias instituciones, como lo que es el Instituto propiamente de Investigaciones de Materiales, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid en España, el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Potosino de Investigación Científica, Universidad de Oviedo, Universidad de Cambridge en Reino Unido, Instituto de Física, Universidad de Papaloapan. En realidad, pues es todo un conjunto, un grupo de trabajo en el cual pues estamos explorando nuevas alternativas, no solamente desde el punto de vista experimental, sino también ahora estamos tratando de empezar a trabajar desde el punto de vista teórico, lo que yo mencionaba a través de cálculos por DFT, también por CalPAT, incluso algunas cuestiones también por Machine Learning, y tratar de hacer un clúster de trabajo muy fuerte, muy importante, para seguir desarrollando nuevos materiales, para seguir investigando, para seguir eh, lo más importante, tratar de implementar estos materiales que se investigan y se desarrollan en una potencial aplicación. Asimismo, por supuesto, a los alumnos que están involucrados en mi grupo de trabajo pues bueno, también debo de mencionar que siempre estamos abiertos a recibir estudiantes de servicio social, estancias de investigación, tesistas, alumnos de posgrado, todos aquellos que estén interesados, no necesariamente para una tesis, pero sí una estancia de investigación. Muchas veces nos surgen dudas y queremos aprender un poco más, queremos ver cómo se hace, estas técnicas que a lo mejor nos llaman la atención. Entonces siempre es bienvenido a toda la gente directamente de la universidad, de cualquier universidad. Colegas envían estudiantes, intercambios, etc., etc. Entonces, con esto por mi parte sería todo. Agradezco su tiempo y muchísimas gracias. Bueno, Jonathan, muchas gracias. He estado revisando en el chat del canal de YouTube, todavía no hay preguntas, pero bueno, yo como moderador, pues siempre empiezo con una pregunta. Bueno, mira, en tu Claro. plática mencionaste, y bueno, es muy común que se hable de tierras raras, y bueno, según entiendo, son un conjunto de elementos ahí en la tabla periódica, pero no sé si podrías dar una definición más clara de tierras raras y cuáles son, qué elementos son. Pues en realidad, bueno, aquí, exacto, existe esa no discusión, sino que a lo mejor esta cuestión de el nombre lo conocemos como tierras raras, pero por ahí se dice, ¿no? No son tierras ni tampoco son raras, en realidad son de la familia de los lantánidos. Y en realidad también son metales. Lo que sucede es de que pues tienen también sus propiedades muy particulares y pues bueno, los más importantes dentro de esta tabla, dentro de la tabla periódica, perdón.
pues encontramos al neodimio, al praseodimio, al samario, al gadolinio. El gadolinio, por ejemplo, es el elemento que ha demostrado tener el mejor comportamiento para efecto magnetocalórico a temperatura ambiente. Por su parte, el praseodimio y el neodimio, por ejemplo, son empleados, altamente empleados para la generación o la producción de imanes permanentes, al igual que el samario. Pero lo que mencionaba, el problema es el alto coste, ¿no? El alto costo que tienen estos elementos, pero tiene que ver por, uno, la proporción que existe a nivel mundial, los yacimientos que hay, no son elementos tan comunes y básicos como a lo mejor puede ser un hierro. Entonces, por eso se encarecen, pero en realidad, pues sí, tienen propiedades muy, muy particulares. Incluso también se usan mucho para cuestiones de óptica. Entonces, tienen sus propiedades muy definidas, muy particulares. Y por eso en la implementación de nuevos sistemas, pues en los últimos años ha sido muy, muy atractivo. Pero pues lo que se busca también yo al decir, buscamos sistemas más ecológicos, más amigables, pues también tiene que ver con el proceso de extracción. Las tierras raras, bueno, conllevan un proceso un tanto complejo, como casi todos los minerales cuando se extraen y poder después obtener el elemento propiamente, pero bueno, se busca a lo mejor disminuir el contenido de estos elementos por elementos más convencionales que están en mayor proporción en la Tierra, haya mayor disponibilidad y entonces eso puede ayudar a reducir los costos, pero que sigan siendo competitivos respecto a los sistemas que a lo mejor son base de tierra rara, ¿no? Bien. Mira, bueno, no hay preguntas todavía, pero hay un comentario. Aldo Baltasar dice que increíble conferencia, avances de gran interés en muchos campos. Bueno, eso es lo que Muchas comenta gracias. él. Muchas Y bueno, gracias. sí, y bueno, yo iba a hacer otra pregunta y referente a lo último que hablaste de la refrigeración de estado sólido. Normalmente en la refrigeración convencional, pues tú tienes un fluido en estado de saturación, el cual, bueno, juegas con la presión para que a veces absorbe energía y a veces la entregue, ¿no? Entonces, pero en este caso, digamos, tu sustancia refrigerante, entonces, si yo entendí, es un sólido. ¿Y cómo Exacto, haces es un que sólido. luego absorba y luego cambie la temperatura? Son propiedades, digo, y luego entregue calor. ¿Son propiedades Eh, magnéticas las que manejas ahí? en realidad aquí lo dije así muy, muy burdamente, porque en realidad es un proceso un poco más complejo de lo que lo mencioné. En realidad también debe estar en contacto con un refrigerante que va a ayudar Sí. justamente a la extracción de calor. En realidad lo que se dice, pues es de que el material, cuando tenemos el material de estado sólido y aplicamos un campo magnético, el material va a responder al campo magnético. Es decir, todos los momentos magnéticos, todos los espines se van a alinear en la dirección del campo magnético que está aplicado. Y entonces eso va a promover a que ya sea que caliente o enfríe, porque depende también de la transición y del orden magnético que tiene el propio sistema, que eso depende de ello. Pero para poder tener ese ciclo comparable con estos fluidos, ¿no? Como son, bueno, además también se busca sustituir estos fluidos que sabemos que son nocivos y tóxicos para el medio ambiente y que genera el efecto invernadero. Uno de los problemas es de que cuando se fugan esos gases como los fluorocarbonos que están inmiscuidos en estos procesos, pues generan el efecto invernadero. Entonces también ahí tiene que ver con ello, ¿no? Buscar lo que decía, materiales que sean más amigables, pero sí tiene que ver con el efecto magnético directamente cuando se aplica el campo magnético. Por eso decía que es uno de los efectos calóricos. Si fuera un calórico, pues es prácticamente un esfuerzo mecánico. Si fuera barocalórico, pues es una presión que se aplica al material y que va a promover ese cambio, ¿no? Entonces, sí, está asociado en este caso con una respuesta magnética del material. Bien, bueno, pues no veo preguntas, sino bueno, si no hay más, entonces pues agradecemos tu participación, fue una plática muy interesante y bueno, solamente termino pues bueno, invitándote a si quieres dar algunas palabras finales a quienes nos están oyendo. Claro que sí, pues nuevamente agradezco la invitación y por supuesto también, pues, como lo mencioné, estamos abiertos a recibir estudiantes, a gente que también le interese, que tenga dudas, por supuesto, pueden poner en contacto. Mi correo lo puse al principio de la presentación, pero si no, bueno, lo dejo nuevamente aquí para
Si hay alguna duda, algún comentario, pues siempre son bienvenidas, siempre son enriquecedoras. Y nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ti. Con esto acabamos por el día de hoy este seminario y los invitamos a los siguientes antes de que termine el semestre, ¿no? Hasta luego. Mm, Ven a ver.